Controversias. Mormonas. Hola, un saludo a todos los oyentes que me estáis escuchando. Esto se hace una grabación de viva voz en el coche mientras conduzco camino a casa. Por lo tanto, a lo mejor la grabación no es de muy buena calidad. Pido disculpas por ello. Procuraré hacerlo lo mejor posible y hablar lo más claro que pueda y que se me escuche bien. Bien, la serie está basada en un hecho que ocurrió, un hecho verídico, repito, un hecho verídico que ocurrió en el año 84 en Utah, donde una mujer y su pequeña o su bebé de 15 meses murieron degollados por sus cuñados Dan y Ron Lafferty. Bien, cierto que muchos de los aspectos, y lo señala bien claro en la serie, y el escritor Crowder deja bien claro que es un libro de ficción, es decir, ha cogido un hecho verídico y ha escrito, basándose en ese hecho, una historia. Por lo tanto, es decir, es un hecho verídico, es un hecho real, pero con factores ficticios. Pero no voy a centrarme o no voy a analizar el libro, sino los hechos de los sucesos. Bien, como bien digo, los hechos nos cuentan en la serie, nos cuentan desde el momento en que se comete el asesinato, la mujer, esta madre con su bebé que son degollados, es decir, cortados el cuello, hasta el momento en que son capturados los culpables, es decir, sus cuñados Dan y Ron. Bueno, lo que no nos dicen después en la serie es la condena que se lleva a cabo, que se ejecuta sobre ellos, ya que Dan Lafferty es condenado a muerte y su hermano Ron también, pero una condena, por así decirlo, algo menor, pero de igual valor. Dan Lafferty murió en el año 2019 por causas naturales antes de que se pudiera llevar a cabo su ejecución. Una vez dicho esto, vamos a analizar hechos que se comentan en la serie. Como ya digo, la mujer, es decir, la mujer degollada y su bebé murieron realmente a manos de sus cuñados Dan y Ron. Lo que no es cierto en la serie es los detectives, ¿vale? Dentro de la serie se comentan algunos aspectos que digamos que la Iglesia llevaba a cabo en la antigüedad, como la expiación de sangre. La expiación de sangre es un ritual que introdujo Brigham Young cuando él fue profeta en Utah, igual que introdujo lo del hombre Adán, es decir, Dios Adán, no el hombre Adán, el Dios Adán, es decir, que Adán era Dios. Entonces, la expiación de muerte es un ritual que introdujo, ya digo, es decir, y ya lo traté en cuando traté lo de la carta de Jeremy Renner, hablamos de la expiación de sangre. Os remito si queréis a que lo veáis, y en la cual establecía Brigham Young que en algunos casos, por no decir que en los casos, digamos, de que había que demostrar el arrepentimiento verdadero, había que llevar a cabo una expiación por sangre para demostrar que eras un buen miembro. Hoy en día, ya digo, ese ritual no existe. Ese ritual murió con Brigham Young.
la época de Brigham Young, estamos hablando a finales básicamente casi del siglo XIX, sí que se llevaba a cabo. Es decir, a mediados del siglo XIX, perdón, a mediados del siglo XIX se llevaba a cabo porque Brigham Young era el profeta, a mediados. Hay otros hechos que comentan, y yo no he hablado todavía de ello, pero puedo hablar ahora, y es sobre la masacre de Mountain Meadows. No me decir, disculpadme si mi pronunciación no es muy buena. La masacre de Mountain Meadows, en la cual Brigham Young se lavó las manos porque básicamente lo que él, cuando fue acusado de que fue el instigador de esa muerte, se dijo, no, yo dije una idea, pero yo no dije en un momento que había que matar a los que no eran miembros nuestros, ni a los que pasaban por nuestras tierras. Lo cual sí que lo dijo. Hay constancia de ellos, de que Brigham Young, porque la Iglesia no puede ocultar los hechos que están recogidos históricamente, en el cual dijo que todos aquellos que intenten invadir nuestro terreno, bueno, en conclusión, era por miedo a que les volvieran a echar del territorio de Utah, como les habían echado de Kirtland, Kirtland, Nauvoo, etcétera, ¿no? Entonces, decía que si lo hacían, pues iban a tomar represalias contra aquellos que venían a invadir sus tierras o sus hogares. Entonces muchos lo tomaron literalmente, y la prueba está que lo de la masacre de Mountain Meadows, una mancha muy negra para la Iglesia, y que solo trata de manera esporádica y superficialmente, no hablan de ello. A mí la verdad es que me pone muy triste tratar el tema de la masacre de Mountain Meadows, porque me parece lamentable lo que ocurrió. Murieron adultos y murieron niños mayores de 8 años. Los menores de 8 años no los mataron, sino que se los llevaron familias de la Iglesia. Pero fue una adopción o una custodia, más bien, sí, con familias de acogida. Es lo que el gobierno luego se llevó a los niños, no les dejaron con los santos de los últimos días, se los llevaron y se los entregaron a los familiares a sus familiares más directos tras la muerte de sus padres. Sí, buscaron tutores dentro de su familia y no les dejaron con los santos de los últimos días. Y hasta que eso ocurrió, pues digamos que fueron familias de acogida, como familias de acogida. Aunque algunos se encariñaban con los niños, pero bueno, yo no hubiera dejado en manos de esa gente, tampoco a mi familia en aquella época. Otro hecho lamentable es que el causante de esas muertes, que se llamaba Lee, fue excomulgado, eso es cierto, fue excomulgado de la Iglesia, la Iglesia le dejó a un lado. Pero ¿sabéis cuál es lo más triste? Y es que la Iglesia después le restauró todos sus derechos ya en el siglo XX, como reconociendo que, bueno, no fue tan grave lo que hizo, porque, en cierta forma, entre comillas, repito, como que la Iglesia reconoció que tuvo la culpa de que ese hombre llevase a cabo la masacre. Lo que cuenta en la serie, básicamente en el último episodio, de los indios Paiute, ¿es cierto? Sí, es cierto. La Iglesia intentó echar la culpa y queda constancia histórica. Por eso el escritor Crowell, es decir, no miente con los hechos, aunque el comunicado de la Iglesia dice que este escritor no es historiador y por tanto no puede tratar asuntos o hechos que
decir que solo un historiador podía hablar y nombrar, pues no hay que ser muy lumbrera ni ser un historiador para coger hechos que la Iglesia, digamos, ha manifestado, y que la Iglesia ha comentado, ha dicho, que como que sí, primero la Iglesia culpó a los indios de la zona, pues después se ratificó y dijo que había sido este hombre, el Lee, el que dio la orden sin consentimiento de la Iglesia, y fue solo el único culpable, por eso les comulgamos, porque no es un miembro digno, etcétera, etcétera. Y luego, ya digo, en el siglo XX, no hace muchos años, es decir, tampoco, no me acuerdo ahora mismo las fechas exactas, pero vamos, se le restituyó, se volvió a bautizar por él, y se le devolvió el sacerdocio y todo lo que ello conlleva. Es decir, como si no hubiera hecho nada indigno. Y sin embargo, hay pecados imperdonables que la Iglesia sí lo establece, como son los pecados, es decir, negar al Espíritu Santo y mancharte las manos de sangre. Esos son los pecados abominables y que no tienen salvación. Y la Iglesia está diciendo que ese hombre que se manchó sus manos todo su cuerpo de sangre, ahora merecía un perdón. Es como la Iglesia está restituyendo un error que había cometido en aquella época. Pues me parece lamentable que la Iglesia haya hecho eso. Y por lo menos si lo hace, que lo podía hacer de manera oculta, es decir, en secreto, pero no da publicidad, como que estamos corrigiendo un error del pasado. Brigham Young dio la orden. Hay quien dice que sí. Lo cierto, y históricamente, lo que nos dice es que el Lee mandó a un mensajero, y este mensajero tardó 3 días en llegar o en obtener una respuesta. Así que como tardó mucho, entonces este hombre que era el mando del Lee, pues dio la orden de masacrar a los colonos estos que estaban atravesando el territorio de Utah. ¿Se pudo evitar la masacre? Sí. ¿Se pudo haber culpado a Brigham Young? Sí, pero solo en el caso de que él le hubiera dado la orden y constara por escrito. Es decir, el mensajero llevase la orden Brigham Young ha dado la orden de atacar a los colonos, porque sí, están invadiendo nuestras tierras. Pero eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que Brigham Young dio la orden de esperar y no hacer nada. Eso sí que hay constancia de que el mensaje así. Quizás se cambió ese mensaje porque sí que se dio la orden y luego ratificaron para quedar bien con la opinión pública. Hay opiniones para todo. Lo cierto es que murieron más de 120 personas, entre mujeres, ancianos y niños mayores de 8 años. Los menores de 8 años se salvaron. Pero menudo trauma para esos niños, la verdad que sí. Bueno, lo que estábamos diciendo. Entonces, la Iglesia, sí, los que estaban allí, este grupo homicida intentó contar con los indios de la zona, y tal como aparece y se dice en la serie, los indios se negaron a participar en aquel acto, y la Iglesia, aún así, para intentar lavarse las manos o echar la culpa a otros, dijo que habían sido los indios, cuando habían sido ese grupo homicida disfrazado de indios los que atacaron, porque luego se descubrió la verdad. Algo tan grave y
tan horrendo y grotesco no se puede ocultar así como así. Así que luego muchos contaron la verdad. Dijeron, no, nos mandaron disfrazarnos de indio para culpar a los esta etnia nativa americana, pero en realidad éramos nosotros disfrazados de indios para que todos creyeran que habían sido ellos. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que hemos venido nosotros y este hombre que estaba a cargo de la milicia, Lee, dio la orden de disparar tras acercarse a ellos, tal como aparece en la serie. Se acercaron a ellos, les hicieron creer que iban a ayudarles, que les iban a servir de guardianes para que pudieran atravesar sin problemas la región y la zona. Ellos, claro, confiaron, vinieron, estaban ahí, bebieron agua con ellos, hablaron con ellos, pero llegó un momento que se dio la orden de matarles y la milicia está desarmada y asesina, pues abrió fuego contra los colonos. Ya digo, es verdad que se intentó echar la culpa a la raza nativa americana de la zona, los Paiute, pero lo cierto es que no tuvieron nada que ver con la masacre. Bueno, luego que si los líderes de la iglesia intervinieron, hay algunos aspectos que quiero destacar de los hechos que se comentan, y es que él habla con el obispo y luego todo lo que le ha contado al obispo lo sabe los líderes superiores, sean 70 o sean apóstoles, lo cual es desconcertante, aunque la palabra no sería desconcertante, sino es para desconfiar de los líderes, ya que si hablas o cuentas algo a tu líder de manera confidencial y se lo dice a los líderes superiores, no se ha guardado la confidencialidad debida entre la persona y el obispo. Aquí luego hablan de que se puede escribir directamente al profeta o a los apóstoles. A lo mejor en Utah se puede hacer, o se puede hacer en aquella época. Hoy en día hay orden de que si tienes que escribir a alguien, escribas a tu líder más inmediato, porque si no, no te van a hacer caso. Pero aquí hablan y tratan como que los miembros podían escribir tranquilamente al profeta y ya está, las leyes de la carta, lo cual hasta cierto punto es cierto. Ojo, yo conozco casos, he leído casos de gente, de miembros de la iglesia que han escrito al profeta y la carta ha llegado al profeta, porque iba con la dirección del profeta y entonces había una época en que no había una criba, no había un filtrado. Si tú podías escribir la carta al profeta, meter antras, y el profeta abría la carta y le daba y matabas al profeta con antras. Sí, pero bueno, esto es decir, estoy diciendo en aquella época, es decir, no es que que la gente quisiera hacer eso, aunque lo más normal es que antes de que el profeta le diese la carta, el correo lo abriese su secretario personal o el secretario del profeta, como para así decirlo, es el título más correcto. Bueno, pues para aquellos que querían ver cómo era yo, pues este soy yo. Yo soy Emanol, el profeta desconocido y el propietario de este canal de controversias mormonas, pesquisas SUF.
Bueno, voy a ampliar un poco el tema que estamos tratando acerca de la masacre de Montamenos. La masacre de Montamenos ocurrió en septiembre de 1857. Y voy a leeros un poco ahora lo que dice la Iglesia Sud respecto a la masacre esta que ocurrió. Dice, en septiembre de 1857, una rama de la milicia territorial del sur de Utah, compuesta en su totalidad por santos de los últimos días, junto con unos indígenas estadounidenses que reclutaron, sitiaron una caravana de carromatos con inmigrantes que viajaban de Arkansas a California. La llegada de esa caravana de carromatos al territorio de Utah ocurrió en medio de un periodo de reformación dentro de la Iglesia. Preocupados por la autocomplacencia espiritual, Brigham Young y otros líderes de la Iglesia habían dado una serie de sermones en los que llamaban a los santos a arrepentirse y a renovar sus compromisos espirituales. Esta tensión se intensificó a principios de 1857, cuando el presidente de los Estados Unidos, James Buchanan, recibió informes de algunos de los funcionarios federales de Utah, quienes alegaban que el gobernador Brigham Young y los santos de los últimos días del territorio se rebelaban contra la autoridad del gobierno federal. Una declaración de tono agresivo de la Asamblea Legislativa de Utah, compuesta en su mayoría por santos de los últimos días, al gobierno federal convenció a los funcionarios federales de que los informes eran ciertos. El presidente Buchanan decidió reemplazar a Brigham Young como gobernador y, en lo que llegó a ser conocida como la Guerra de Utah, envió un ejército a Utah para escoltar a quien lo reemplazaría. Bueno, luego hubo unas amenazas y dice, aunque algunos santos ignoraron esas amenazas, otros miembros y líderes locales de la iglesia en Cedar City, Utah, abogaron por la violencia. Isaac C. Haynes, presidente de Estaca y líder de la milicia, envió a John D. Lee, comandante de la milicia, para dirigir el ataque contra la compañía de inmigrantes. Los acontecimientos se agravaron durante los días siguientes y los de la milicia de los santos últimos días planearon llevar a cabo una masacre. Con el tiempo, los santos de los últimos días fueron excomulgados de la iglesia por su participación y el gran jurado, que incluía a santos de los últimos días, procesó a 9 hombres. Solo uno de los participantes, es decir, el jefe de la milicia, John D. Lee, fue declarado culpable y ejecutado por el crimen. Al principio de la década del año 2000, la iglesia hizo esfuerzos diligentes para conocer bien todo lo posible sobre la masacre. Los historiadores del Departamento de Historia de la Iglesia revisaron los archivos en todo Estados Unidos en busca de documentos históricos. Adicionalmente, se revisó todo documento de la Iglesia relacionado con la masacre. El libro resultante, publicado por Oxford University Press en 2008 y escrito por Ronald W. Walker, Richard E. Turney Jr. y Glenn M. Leonard, concluye que con la predicción desmedida sobre los forasteros por parte de Brigham Young, George A. Smith y otros líderes contribuyó a un clima de hostilidad. Young no ordenó la masacre. Pero voy a contaros una cosa curiosa, una cosa que a mí me llama la atención y que me resulta molesto y hasta, digamos, vomitivo. Y lo voy a decir. Bueno, es decir, para que decir exactamente la fecha en que ocurrió la masacre fue el 11 de septiembre de 1857. Y tal como aparece en la serie de Under the Banner of the Heaven, la iglesia efectivamente intentó reclutar a los nativos americanos de la zona, y algunos sí que aceptaron, pero muy poquitos, pero en sí no quisieron saber nada. Aún así, la iglesia les echó la culpa en un principio de la masacre, es decir, le dijeron que habían sido ellos, aunque ellos no participaron, cosa que luego se averiguó y se descubrió. Bien, a lo que voy es a los hechos que ocurrieron después. Sí, efectivamente, John D. Lee fue, digamos, excomulgado de la iglesia
fue echado. Pero voy a leeros la parte esta final, que dice: John Denis fue enjuiciado y sentenciado a morir por fusilamiento, sentencia que fue llevada a efecto poco antes de las 11 de la mañana del 28 de marzo de 1877, 20 años después de la masacre, en el mismo sitio en Montalmedo donde ocurrió la masacre. En sus últimas palabras mantuvo su inocencia y confesó estar en paz con Dios. Por lo que se ve, debo convertirme en una víctima. Debe haber una víctima y yo soy la víctima. Se me sacrifica para satisfacer los sentimientos vengativos, o en otras palabras, se me usa para gratificar a las partes. John Denis, y esto es lo importante, fijaros. John Denis fue excomulgado de la Iglesia en 1870 por su rol, sin su implicación en la masacre. Y el 20 de abril de 1961, la Iglesia restauró a John Denis como miembro. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, es como si yo cogiera y a Hitler y otros muchos les cogería, me bautizaría por ellos como que han hecho algo bueno. Yo os digo y pregunto, ¿eso está bien? ¿Está bien? Un hombre que ha hecho una masacre, le excomulgo en 1877, y 20 años después de la masacre. Y luego en 1960, he dicho 61, ¿no? 1961, y casi 100 años después, le cojo y le vuelvo a poner en la iglesia, como que reconociendo que lo que hizo estaba bien. Bueno, decir, la cosa es que él mantuvo que él hizo lo que se le mandó, porque eso estuvo que la Iglesia Sud estaba de acuerdo con esa masacre. Entonces él fue simplemente un instrumento en las manos de la Iglesia Sud. Eso era su argumento. Y parece ser que si en 1961 cojo y le vuelvo a hacer otra vez miembro de la Iglesia, es como que le hemos perdonado sus pecados, él está arrepentido y vuelve a ser otra vez un miembro con todo derecho y con todo el sacerdocio y demás, más la ordenanza que hiciese en el templo. Es una pena. La verdad es que para mí este hecho es lamentable y me llena de pesar por ser miembro de la Iglesia Sud. En esta serie también hay dos cosas importantes que digamos que quizás pues, se podría destacar. Cuando se habla de los 50, estos 50 es que digamos que sabéis, si algunos no lo saben, yo lo digo, José Smith quiso ser presidente de los Estados Unidos, no lo logró, y dispuso, digamos, una organización que también Brigham Young también lo mantuvo, que es de la organización de los 50. Estos 50 eran las personas que iban a ocupar puestos de liderazgo en el supuesto de que la Iglesia, es decir, el profeta fuese el presidente de Estados Unidos, es decir, ministros, encargados de esto, de aquellos, etcétera, etcétera. Eso eran los 50. Y el otro punto a considerar es un hecho que hizo un apóstol que aparece ahí, Ballard, me parece que era, bueno, era el apóstol. Y es que cuando habla con el detective, que es miembro de la iglesia, al no conseguir nada, al marcharse, se sacude el calzado. Es decir, se limpia el polvo de
de sus zapatos. Esto es considerado como una maldición. ¿Eh? Las escrituras dicen que si vas a un lugar y es expulsado, etcétera, etcétera, es decir, sal afuera y sacúdete el polvo de tu calzado en contra de ellos. Es decir, es como una maldición. Entonces, cuando este apóstol se sacude los zapatos delante de él, porque es que él lo vio, y el otro detective que era Pauete, es decir, era nativo americano, hijo de nativos americanos además también, y que es el que le cuenta la verdadera historia de la masacre de Mountain Meadow, dice, oye, que te acaba de lanzar una maldición, y él dice, ya lo sé. Es decir, que luego la maldición no tiene efecto, porque la conclusión de la serie es que él piensa que hay errores en la iglesia, pero él sigue siendo miembro por la mujer y las hijas. Bien, pues como decía, el sacudirse el polvo del calzado es, digamos, una de las mayores maldiciones que un miembro de la iglesia puede hacer. Es algo de lo cual no se habla, pero es cierto, es decir, es una maldición muy grave. Es decir, la maldición de sacudirse el polvo del calzado es como derramar todo el odio contra una persona o un grupo de personas, una ciudad o un lugar. Es una prueba digamos, de una actitud de una actitud que digamos que no demuestra mucho amor por parte de un miembro suyo. A mí se me enseñó, porque coincidió que cuando yo me bauticé, porque después, unos meses después, se habló acerca de esto de sacudirse el polvo del calzado, y me dijo, ojo, me dijo los líderes locales. Es decir, hay que tener cuidado con esto, es decir, procurar nunca hacerlo, porque es como lanzar un castigo a alguien o algo, es decir, a un lugar. Y digamos que dentro de las escrituras es uno de los actos, digamos, que más, malestar se demuestra por una persona o un lugar, ya que es decir que esa persona es desarraigada, que tú deseas que esa persona es castigada. La Iglesia establece en las Escrituras, es decir, por lo menos en José Smith así lo estableció, que digamos que cuando te ofenden debes perdonarlo una vez, que te vuelven a ofender debes perdonarlo 2 veces, y la tercera vez ese es otro digamos, otro castigo o maldición que se hace contra esta vez es contra una persona, porque estamos hablando de cuando una persona te ofende 3 veces. Y dicen que cuando te ofende 3 veces, es decir, debes perdonarlo también, y entonces es cuando el Señor actuará. Cuando ya te han ofendido 3 veces. No me acuerdo en qué parte de las Escrituras está, es decir, pero vamos. Es decir, estos 2 hechos son digamos, las maldiciones que más son prominentes. La gente no suele hablar acerca de sacudirse el polvo del calzado, porque es una práctica, digamos, que es tan dañina y que demuestra tal grado, digamos, si me lo permitís, de maldad, que los miembros no lo usan. Sí, yo por lo menos no conozco ningún caso de que se sacudiesen en el calzado el polvo de su calzado. El otro es digamos, un argumento que se sujeta a la iglesia, los miembros. Este sí que lo he visto. Incluso muchos líderes lo dicen, bueno, no te debes preocupar, recuerda al Señor, después de que te han ofendido 3 veces, Él actuará.
Y a veces que coincide que cuando por tercera vez te ha ofendido, la persona que te ha ofendido es castigada. Digamos, el karma se lo ha vuelto contra él, como dirían otros. Mis estimados oyentes, la serie esta de Under the Banner of the Heaven es una serie que a mí en cierta forma, entre comillas, me ha gustado. Quizá porque me guste un poco la historia de la iglesia y las cosas que se hablan en ella, incluso se ven que algo que ya no se practica, que es uno de los convenios que se hacen en el templo, de cortarse la cabeza y cortarse por aquí por la panza, en fin, etcétera, etcétera. O se utiliza otro, es decir, o se utiliza la mano levantada, la mano así extendida, en escuadra, o es decir, se utilizan otros convenios, otros simbolismos. Sobre esto de los simbolismos quizás podríamos hablar en otra ocasión, aunque me parece, creo recordar que tengo un vídeo que habla acerca de cuando hablo de los templos y la masonería, que para mí, cuando el líder del momento dijo que los templos eran la masonería celestial, aceptó perfectamente, porque para mí es una masonería celestial, es masonería auténtica, aunque luego ahora le han ido quitando trozos, quitando aspectos, quitando cosas, para que no se parezca a los ritos masónicos. Pero en sí, el origen, la raíz, era masónica. Por tanto, si la raíz es masónica, luego lo que han hecho es distorsionar un poco para que no lo parezca. Ese es mi punto de vista y lo que yo pienso al respecto. Como ya digo, la serie termina, digamos, en que, bueno, pillan a los causantes, que ya son los cuñados de la fallecida y el bebé. Sí, la muerte de un bebé siempre es triste. Y quizás es por eso por lo que se concienció, digamos, fue tan importante y tan resonado lo que allí ocurrió. Porque cuando muere un bebé de 15 meses y sin motivo, simplemente digamos, por motivos religiosos. Y por motivos religiosos yo pienso que nadie debía matar ni nadie debía hacer nada. Es decir, la guerra santa musulmana, es decir, yo estoy en contra de ella. No me parece bien que por tus creencias tengas que, digamos, imponer tus ideologías a otras personas. Yo desde aquí fomento el libre albedrío, el respeto de los demás, y les diría a los líderes de la Iglesia Sur, y yo lo digo, mira, voy a quitarme las gafas para que veáis, y yo lo digo a la cara, mirándoos a los ojos, y les diría, líderes, hombres y mujeres pertenecientes a la Iglesia Sur, cuando una persona, digamos, se va de la iglesia o quiere irse de la iglesia vuestra, respetarlo. No mandéis a misioneros, no hagáis llamadas para ver si esa persona se arrepiente y cambia de opinión y vuelve otra vez a la iglesia. No. Igual que entró, y para entrar, esa persona, decidió voluntariamente unirse a la iglesia, y solamente 2 misioneros le dieron las charlas, o misioneras. Y luego fue a la iglesia, porque establece la iglesia, para aquellos que no lo sepan, yo lo digo, creo que tiene que asistir 1 o 2 veces fijas a la capilla para que la conozca el obispo o el presidente de la rama en su defecto,
y a veces ya la persona conozca a la iglesia y a los miembros y lo que allí se hace. Establecen que tiene que por lo menos mínimo una vez sí que asistir. 2 es lo conveniente y 3 es lo razonable. Bien, pues igual que esa persona voluntariamente fue a la iglesia, voluntariamente si quiere irse, ¿quién sois vosotros para estar llamándola, para mandar a misioneros o hacer cualquier cosa para ver si se arrepiente? Comprendo los motivos, ojo, los comprendo, no los acepto. Está muy bien, a ver si se arrepiente. ¿Por qué? Dejarla irse. Sé que os va a costar, pero sabéis lo que va a pasaros si insistís así, que la gente ahora es más culta, tiene más conocimientos, que si vais y el que pregunta lo que no debe oye lo que no quiere, es que os van a decir las 4 verdades en vuestras caras, y es cuando vais a dejar de ir a esa persona. ¿Por qué? Porque vais a decir, no sirve de nada echar perlas a los cerdos. Pues no somos cerdos, perdona que la diga, señor líder o señora líder de la Iglesia Sur, no somos cerdos y no hace falta que nos eche perlas. Tenemos la verdad y la verdad os hará libres. Dejad en paz a la gente. Si voluntariamente entró, voluntariamente tiene que irse de vuestra iglesia. Que no quiere quitar todavía su nombre de la iglesia, ¿quién sois vosotros para ir a su casa a molestar? Si venís a la mía, creedme, os pongo una denuncia por acoso, porque me estáis acosando. Yo no voy a vuestra casa. En fin, perdonad este momento de exacerbación, pero es que me molesta cuando me entero que es así. Igual que cuando ocurrió, por ejemplo, un hecho aquí, en el barrio donde yo pertenezco, y es que había una investigadora que tenía 2 niños, y la investigadora se negó a que los niños se bautizaran. Ella dice, y entonces fue el líder de aquí, el que manda más, el juez de Israel, a ver a esta investigadora para intentar convencerla para que los niños se bautizaran. Y la dijo, testigo, un testimonio, cierto, verídico. Y la dijo, está bien si usted no quiere unirse a la iglesia, pero deje que sus hijos sí que se unan, que se salven. No sea usted indigna. Si no era miembro de la iglesia, ¿cómo va a ser indigna? No puedes echar la culpa a alguien que no pertenece a tu iglesia. Y si no quiere que sus hijos no sean, ¿quién eres tú para ir a reclamar? ¿Te crees que porque eres el líder ya tienes derecho a salvar a todo el mundo? Hay un dato, y ya casi con esto ya termino, que quiero plasmar aquí. Las leyes ahora mismo en España establecen que no puedes ponerte en un lugar y predicar tus creencias religiosas. Lo que sí que permiten es que te pongas con una pancarta o algo en un sitio a predicar, pero solo puedes hablar si las personas te preguntan. Eso establece ahora mismo las leyes aquí en España, que no se puede hablar abiertamente de religión porque sería como intentar influir en los demás. Y me parece bien, la verdad es que me parece bien esa norma, porque así impedimos que alguien nos intente meter aquí algo que no deseamos. Mis estimados oyentes, hasta aquí el tema de hoy. Perdonad si en algún momento me he ido más allá de mis límites o digamos de aquello que pensáis que debe ser
el punto de que no debo sobrepasar. Si lo he sobrepasado, pido disculpas a aquellos que he podido, digamos, ofender. Y si hay algún miembro sud, le diré libre albedrío, respeto a tu semejante. No te hemos ofendido. Que haya gente que se vaya de la iglesia no molesta a nadie. El que se pica, ajos come. Se van a ir mucha gente de la iglesia. Se ha ido antes, ahora en el presente se van más y en el futuro también se van a ir. Va a seguir habiendo gente que se va a unir a vuestra iglesia. Eso es inevitable. Eso es de cajón. Pero ojo, también hay mucha gente, muchos miembros, que van a ver la luz, porque es ver la luz en este túnel que es pertenecer a la Iglesia Sud, y cuando lo hagan se van a ir, y van a ser más los que se van que los que van a aceptar quedarse. Gracias y nos vemos en el siguiente programa, que ya veré de qué hablo. Hasta luego y pasadlo bien. ¡Continuación! ¡Mañanas! Pesquisa Sud.